Muy buenas amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de si hay que descansar de tomar suplementos, ya que muchas veces o lo habéis oído o vosotros mismos tal vez os lo habéis preguntado si hay que descansar porque el cuerpo se acostumbra. Entonces, si descansamos, cada cuánto tiempo hay que descansar para seguir obteniendo beneficios, etcétera, etcétera. Bien, la realidad es que no hay que descansar de tomar suplementos porque no nos acostumbramos a ellos, pero sí hay una excepción. Vamos a ver cuál es esa excepción y por qué en ese caso sí es interesante que dejemos de tomar ese suplemento, porque ahí sí nos vamos a acostumbrar. Bien, para que se entienda todo, he dividido los suplementos en 3 categorías. Hablaremos de cada una de estas categorías y qué diferencia hay en cada una de estas categorías. Dicho esto, empezamos. Mirad, esta primera categoría, la de color verde, serían suplementos que yo los llamo suplementos básicos. Suplementos básicos porque yo siempre los utilizo, independientemente de que esté en volumen, en definición, en mantenimiento, da igual, haga lo que haga. Estos 3 suplementos, whey protein, omega 3 y creatina, siempre me van a dar algún beneficio, ¿vale? Y este tipo de suplementación no necesita descansar, a excepción de la creatina, que ahora detallaremos un pequeño detalle, por eso he puesto este asterisco en rojo, ¿vale? Pero no debemos, no hace falta que dejemos descansar porque el cuerpo no se acostumbra a la proteína, ni tampoco se acostumbra al omega 3 y tarda muchísimo en acostumbrarse. Ahora explicaré. Mirad, la proteína, whey protein, los polvos de proteína, ¿vale? El típico batido es proteína, es proteína igual que la de la carne, que la de los huevos, que la del pescado, etcétera. Entonces, nosotros hemos oído alguna vez que haya que descansar de tomar carne o tomar huevos porque el cuerpo se acostumbra a la proteína. ¿A que no? Bien, pues esto es lo mismo, simplemente esto es proteína de la leche. Alguna vez hemos oído que hay que dejar de descansar a la leche, hay que dejar de tomar leche porque nos acostumbramos y la leche no se absorbe o cosas de esas. ¿A que no? Bien, pues esto es leche a la que le quitan o le reducen la lactosa, le reducen la grasa y se queda la proteína, ¿vale? Pues ya está, simplemente es proteína, que es un macronutriente esencial para la vida, para regenerar todas las estructuras del cuerpo, no solo a nivel muscular, sino también los órganos, producción hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos descansar de tomar proteína, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido. Tenemos la opción de tomarla o no tomarla, exactamente igual que podemos tomar carne o huevos o pescado, ¿vale? Pero nunca tenemos que dejar de tomar proteína. Entonces, esto es una proteína más que podemos tomarla o no tomarla, pero no, el cuerpo no se acostumbra. Luego, el omega 3, pues más de lo mismo. El omega 3 es un nutriente que podemos encontrar en ciertos frutos secos, en el pescado azul, y que tiene funciones esenciales y muy importantes en el cuerpo a nivel neurológico, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco, al final es como la proteína. Siempre vamos a necesitar un aporte de ácidos grasos, de omega 3, etcétera, y de más ácidos grasos. Por lo tanto, que necesitemos más cantidad o menos cantidad, pues es como si un día tomamos más frutos secos y otro día tomamos menos, o tomamos un día pescado azul y el otro día un pescado que no tiene grasa, ¿vale? Pero en ningún momento tenemos que dejar de tomar el pescado azul porque es que nos acostumbramos a las grasas que nos aporta el omega 3 y otro tipo de ácidos grasos poliinsaturados, etcétera, ¿vale? Pues bueno, esto es un tipo de ácido graso poliinsaturado y el cuerpo no se acostumbra a ninguna grasa. Las grasas tienen funciones en el cuerpo, como por ejemplo producción hormonal y bueno, y más funciones. No tiene ningún sentido. Es como si dijéramos que no, esta semana no le voy a poner gasolina al coche, que si no se acostumbra. No, el motor no se acostumbra a la gasolina, el motor necesita gasolina para funcionar. Pues nosotros necesitamos todo tipo de ácidos grasos para la producción hormonal, ¿vale? Y para que el cuerpo funcione correctamente. Entonces, para nada necesitamos descansar. Podemos tomarlo o no tomarlo, podemos tener dosis más altas o más bajas, pero el cuerpo nunca se va a acostumbrar ni a la proteína ni a un ácido graso, como en este caso es el omega 3. ¿Qué ocurre con la creatina? Bien, nuestro cuerpo tiene una pequeña producción que él mismo produce de creatina. Puede ser 1 gramo o 2, dependiendo de la persona. Bien, para obtener el máximo beneficio de la creatina, aproximadamente
debemos tomar entre 3 y 5 gramos al día, contando que nuestro cuerpo ya va a producir una pequeña cantidad de creatina. Como digo, podrían ser entre 1 o 2 gramos, más o menos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando llevamos mucho tiempo? Y digo mucho tiempo, pueden ser 2, 3 años tomando creatina, pues que tal vez esta producción se reduzca y pase a 0,5 o 1 gramos. Entonces, claro, si nosotros antes, por poner un ejemplo, teníamos 5 que tomábamos más 2 que producía el cuerpo, teníamos 7 gramos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre después de tal vez 2 o 3 años, ¿vale? Nada de 1 mes o 2 o 4 meses, no. Estamos hablando de muy a la larga. Pues tal vez ahora nosotros seguimos tomando 5, pero ahora el cuerpo ya no produce 2, como aquí, sino que ahora produce solo 1. Por lo tanto, si nos damos cuenta, realmente nuestro cuerpo ahora mismo estaría teniendo 6 gramos de creatina y no 7 como antes. ¿Por qué? Porque esa producción antes era de 2 y ahora ha disminuido. Al tener constantemente un aporte exógeno de creatina, pues la producción interna de nuestro cuerpo se ve reducida. Entonces, sí podría ser interesante que muy a la larga, cada 2-3 años, hagamos una etapa pues, de 2-3 semanas, 4 semanas como mucho, en la que dejemos la creatina. Pero no hace falta dejarla cada año o cada 6 meses o cosas así, ¿vale? Para nada. Yo personalmente no la suelo dejar nunca, a excepción de cuando me ha coincidido algún año que, por ejemplo, esperemos que no le ocurra a nadie, pero imaginaros que os lesionáis y después de 4 años entrenando o 3 y tenéis que estar 3 semanas o 4 semanas que no vais a poder entrenar o simplemente que podéis entrenar solo media parte del cuerpo o que no podéis entrenar bien, etcétera. Bien, pues tal vez en ese momento sería un buen momento para coger y decir, venga, llevo ya, ni recuerdo, 3 años tomando creatina, venga, voy a descansar ahora que no voy a entrenar fuerte o no voy a entrenar bien. Yo, por ejemplo, este pasado verano me fui 3 semanas fuera de vacaciones, 3 semanas en las que prácticamente, pues bueno, hice un entrenamiento 2 a la semana, un poco cuando tenía tiempo. Entonces, llevaba ya muchos años sin cortar la creatina y aproveché esas 3 semanas de vacaciones en las que entrené poco para decir, venga, voy a aprovechar y corto la creatina y así una vez vuelva de las vacaciones ya empiezo con el entrenamiento a tope y con la creatina. Así que bueno, este sería el detalle que hay que tener en cuenta para la creatina. Vamos ahora con esta categoría. Mirad, esta categoría que está en azul quiere decir que no debemos dejarlos descansar, o sea, nuestro cuerpo tampoco se acostumbra a estos suplementos, pero lo he puesto en azul y no en la categoría como básicos, pues porque realmente estos suplementos no los necesitamos siempre, ¿vale? Dependiendo en la fase que estemos, si en volumen, definición, más altos en calorías, más bajos en calorías, etcétera, pues vamos a poder utilizar sí o no, pues los BCA, la amilopectina, vitaminas o minerales y la betalanina, ¿vale? Entonces, ¿debemos dejarlos descansar porque se acostumbran? No. ¿Porque nos acostumbramos? Perdón. No nos acostumbramos a ellos, simplemente que puede interesar tomarlos o puede no interesarlos tomarlos. Al final del vídeo, ¿vale? En medio de la pantalla os dejaré un par de vídeos relacionados con todo esto de la suplementación, de cuándo es interesante tomar estos suplementos, cuándo no es interesante, en qué cantidades debemos tomarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Os dejaré, una vez termine este vídeo, aquí en el medio de la pantalla os saldrán un par de enlaces con vídeos relacionados con todos estos temas por si os interesan. Así que bueno, como digo, esta categoría no hace falta que las dejemos descansar, pero simplemente pues que no hace falta que tomemos siempre esta suplementación porque no vamos a obtener un rendimiento de ellos. Por ejemplo, si nosotros estamos en definición, por poner un ejemplo, y vamos cortos de hidratos, pues no tiene ningún sentido que le metamos amilopectina, porque esto es 100% hidratos de carbono. O otro ejemplo, vitaminas, si nosotros tenemos una dieta en la que vamos muy altos de calorías, estamos comiendo muchos alimentos, por lo tanto esos alimentos nos están aportando muchas vitaminas y minerales. Tampoco tendría ningún sentido suplementarnos con un suplemento de vitaminas y minerales
porque esos alimentos ya nos están aportando suficientes vitaminas y minerales. Y bueno, betalanina, pues la betalanina ha demostrado que tiene un rendimiento cuando trabajamos en un tiempo prolongado entre 1 y 4 minutos. Entonces, si nosotros no estamos en esa franja de tiempo, nuestras series o nuestro entrenamiento, pues tampoco vamos a obtener ningún rendimiento, ningún beneficio de la betalanina. Ahora, si hay fases de nuestro entrenamiento en la que sí estamos en ese entre 1 minuto y 4 minutos que va a durar ese ejercicio, pues entonces la betalanina sí nos podría aportar algún beneficio. Vamos ahora con la última categoría, y esta sí hay que dejar de tomarla porque el cuerpo sí se acostumbra, más correctamente se adapta. Bien, y son los estimulantes. Yo en este caso voy a hablar de la cafeína y voy a poner ciertas dosis de la cafeína para que se entienda bien. Y bueno, ¿por qué hablo de la cafeína y no de otros estimulantes? Ya que esto sería para todos los estimulantes, ¿vale? Nos adaptamos a los estimulantes. La cafeína simplemente es un estimulante más. Voy a hablar de la cafeína, pues porque es el que yo utilizo siempre, el que recomiendo siempre a las personas que les hago la dieta, y hago esto porque la cafeína es el estimulante que más estudios científicos tiene detrás, es el más estudiado, ese es del que más se conoce sus efectos. ¿A qué dosis vamos a tener un efecto beneficioso? ¿A qué dosis puede empezar a ser perjudicial? Además, es el estimulante más consumido a nivel mundial, entonces creo interesante que detalle cosas sobre la cafeína, ¿vale? Pero esto sería para todos los estimulantes. Bien. El cuerpo se adapta a los estimulantes exactamente igual que el cuerpo se adapta a los estímulos del entrenamiento. Nosotros, si por ejemplo estamos entrenando y durante un año obtenemos el mismo estímulo, o sea, vamos al gimnasio y siempre hacemos lo mismo, siempre levantamos el mismo peso, siempre hacemos las mismas repeticiones, siempre estamos obteniendo el mismo estímulo, pues podemos estar un año o 20 años yendo al gimnasio que no vamos a crecer, ¿vale? Si nosotros no tenemos constantemente un mayor estímulo, o sea, conseguir levantar más peso o hacer más repeticiones con el mismo peso o meterle más volumen al entrenamiento, hacer, en definitiva, cualquier cosa que nos haga tener un mayor estímulo constantemente, ¿vale? O sea, una sobrecarga progresiva, que cada vez hagamos más. Si conseguimos eso, vamos a obtener ganancia muscular. Pues con la cafeína ocurre lo mismo, así como nos acostumbramos al estímulo del entrenamiento, nos acostumbramos a la dosis del estimulante, ¿entendéis? Es exactamente lo mismo. Entonces nos estimulamos a las dosis. Si nosotros, mirad, las dosis recomendadas serían entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de masa corporal. Bien, si nosotros estamos tomando 3 miligramos de cafeína por kilogramo de masa corporal, bien, nuestro cuerpo se adapta a esa cantidad y ya deja de tener un beneficio la cafeína. Si nosotros queremos seguir obteniendo beneficios de la cafeína, tenemos que aumentar la dosis, porque la de 3 miligramos ya está. Entonces hemos empezado por 3 y ahora tenemos que subir a 4 miligramos. Sería como en el entrenamiento, si estamos levantando 80 kilos, pues voy a tener que al final acabar levantando 85, porque si siempre sigo levantando 80, el músculo al final levanta lo mismo, hace lo mismo y no crece. Pues esto es lo mismo. Después de tal vez 4, 5, 6 semanas, el cuerpo se vuelve a adaptar a esta cantidad de cafeína, y si queremos seguir teniendo un beneficio, pues habrá que subir a 5. Y así consecutivamente hasta que lleguemos a la dosis máxima que sabemos. Estas dosis es las que van a tener un efecto beneficioso, pero sabemos que si pasamos de esa dosis puede empezar ya a haber efectos adversos de la cafeína que seguramente nadie los quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ya llevamos, por ejemplo, 2 meses tomando esta cantidad y nos vamos a adaptar a esa cantidad? O sea, nos adaptamos al estimulante, en este caso a la dosis. Pues no es nada interesante que sigamos subiendo la dosis porque puede haber ya efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí es cuando sí hay que descansar. Tenemos que hacer una fase en la que no tomemos nada de cafeína, descansemos, nuestro cuerpo se desadapta de la dosis de cafeína y tras, por ejemplo, 1 o 2 meses,
podemos volver otra vez a la dosis mínima y como venimos de una fase de 1 o 2 meses en lo que no estamos tomando nada de estimulantes, de cafeína en este caso, el cuerpo se desadapta, volvemos a la dosis mínima y volvemos a obtener un beneficio de la cafeína porque no se estimula. Es como el entrenamiento. Nosotros podemos sobrecargar cada vez más, entrenar más, pero llega un momento en el que tenemos que hacer una descarga, tenemos que bajar las cargas del entrenamiento, porque si no al final nos saturamos, nos podemos sobreentrenar, ¿vale? Llega un momento en el que cuando vamos arriba de entrenamiento y de mucho trabajo, mucho volumen, etcétera, hay que bajar la intensidad para luego volver otra vez a empezar a subir. Pues esto es lo mismo, tenemos que ir incrementando la dosis de cafeína para que cada vez nos estimule más porque nos adaptamos a la dosis anterior hasta que llega un punto en el que subir de ahí ya va a ser riesgo para la salud y lo que hay que hacer es dejar la dosis, no tomar nada, dejar que se desadapte el cuerpo y luego volver a tirarle. Bueno amigos, pues esto es todo lo que quería comentaros sobre este tema. Espero que os haya gustado y que os haya hecho entender qué suplementos no hace falta dejarlos y por qué no hace falta y qué suplementos sí es interesante que los dejemos. Antes de despedirme os quiero recordar que en mi Instagram estoy muy activo subiendo vídeos cortos de 1 o 2 minutos e infografías diariamente con consejos sobre entrenamiento, nutrición, estudios científicos, mitos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es interesante y que os puede aportar algo nuevo. Bajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario del vídeo os voy a dejar el enlace a mi Instagram por si os interesa pasaros por allí. Y ahora sí que ya me despido amigos. Si os ha gustado, no olvidéis el like y suscribiros al canal, que nunca me acuerdo dónde está. Nada amigos, me despido. Hasta el próximo vídeo. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't that hard to choose.